contextos. La voz de los protagonistas. Recibimos a Miguel Valdés Villarreal de Encuentro Ciudadano Lagunero y vamos a tomar la efeméride del día de ayer, que fue una efeméride importante porque fue el Día Mundial del Agua, y vamos a hablar de la visión que tiene Encuentro Ciudadano Lagunero en función del acuífero de la laguna y del cuidado o descuido, según sea la opinión de Miguel Valdés Villarreal, con el que se maneja el mismo. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, Día Mundial del Agua, día de celebrar. Uh-huh. Es marcar un momento especial para poner atención en algo que es sumamente valioso para la vida. Uh-huh. Y para todos nosotros, evidentemente. Entonces, en primer lugar es eso, poner atención en algo que es sorprendente. En una de las reuniones que tuvimos el domingo, yo les preguntaba, a ver, levanten la mano. ¿Quiénes son los que se bañaron la semana pasada, durante la semana? No, primero dudaban, pues que me estaba preguntando, pero después todo el mundo levantó la mano. ¡Claro! Tuvimos la oportunidad de bañarnos, qué cosa tan padre. Ahora levanten la mano los que hayan tomado un vaso de agua. Pues todo el mundo levantó la mano. Es que el agua es tan natural, tan connatural con nosotros, que a veces se nos pasa como, es normal que tengamos agua. No, es una maravilla que tengamos agua. Hay que celebrarlo, hay que festejarlo, hay que apreciarlo y tenemos un día especial para eso, Día Mundial del Agua. Uh-huh. Y junto con eso nos toca también reflexionar en qué nos toca hacer para cuidarla. ¿Qué nos toca hacer para seguir teniendo agua, para seguir gozando de esa agua? Aquí en la laguna tenemos un caso dramático, que es el caso de Viesca. Uh-huh. Cuando fue el reparto agrario, a Viesca no le tocó reparto agrario. ¿Por qué? Por la cantidad de agua que tenía. Hasta aguas termales había, para ir a pasear, para disfrutar. Había hacienda, o sea, era el lugar. ¿Qué pasó? Ahorita se ha ido despoblando, ha quedado seco, ha quedado desierto. ¿De qué depende? Pues depende del cuidado que nosotros tengamos del agua. Pero también por culpa de las presas. Ese es parte del cuidado o descuido que tenemos, evidentemente. ¿Por qué? Porque el subsuelo, que nos trae muchísima agua, somos de los lugares más privilegiados de agua. La parte de Delicias, en Chihuahua, y esta parte de la comarca, somos sumamente privilegiados por la cantidad de agua que hay. Tanto agua superficial como agua en los acuíferos. Sin embargo, somos capaces de dar en la torre a todo. Es increíble. ¿Cómo es posible que podamos hacer eso? Bueno, somos capaces de eso y más. Entonces el asunto es, si apreciamos el agua, vamos cuidándola, ¿verdad? ¿Somos quiénes, Miguel? ¿Y en qué medida cada uno de los corresponsables de esta realidad? Bueno, aquí en la laguna, el uso de agua está en un 85% para la agricultura. Entonces hay que tenerlo muy claro. Y en esas proporciones eso son las responsabilidades. Evidentemente. Entonces, esa proporción de agua que se va a la agricultura, pues nos dice que el uso industrial y el uso doméstico, pues realmente vienen siendo pequeños, exactamente, comparado con la agricultura. Oye, Miguel. Eso no quiere decir que estemos haciendo el uso óptimo en las casas y ni en las industrias. Hay que avanzar mucho, pero ciertamente lo principal de la distribución de agua no está ahí. Sí, el grueso de los esfuerzos tendría que concentrarse, ir a la par con la cultura del agua en lo que tiene que ver con el uso del agua en las industrias y en los hogares, pero ahí donde se consume más agua es donde se tiene que concentrar el esfuerzo. Pero déjame decirte algo. Bueno, estamos sobrediagnosticados en el tema del agua en la laguna. Hay bastante información. Es de verdad increíble. Yo no nací ayer, pero la verdad es que ya no me acuerdo cuántos diagnósticos, cuántas mesas, cuántos análisis, cuánto se ha hablado del agua en la laguna. Ya no me acuerdo, la verdad. Y desgraciadamente seguimos contando la misma historia, Miguel.
¿sí? A lo mejor matizada, a lo mejor con algunos puntos distintos, pero finalmente, en el fondo, la misma historia. Sí, la historia es conocida, pero en lo que sí hemos avanzado es el número de personas que conocen la realidad. Porque yo me acuerdo que cuando empezamos como Encuentro Ciudadano Lagunero, casi una década, había gente que se atrevía a negar el problema. Había gente que se atrevía a decir, no es cierto que hay arsénico. Y entonces se quedaba uno frío. A medida que han pasado los años, se ha ido difundiendo más, no solo nosotros, también otros, y la gente va tomando conciencia del verdadero problema. Entonces, hay un avance. Sin embargo, en la realidad no vemos muchos avances. Y lo principal, ¿cuál es? Se han decretado vedas, 5 vedas aquí en la región, que significa no hay permiso de abrir un nuevo pozo para extraer agua del subsuelo. Eso es una veda. Entonces son regiones en las que se prohíbe extraer agua en nuevos pozos. Y solamente se permite reponer pozos. Bueno, a pesar de esas vedas, a lo que se lleva es a que cuando se tiene un pozo, se tiene una concesión. Y esa concesión es por un volumen determinado. El problema está en que esos volúmenes no son respetados por quienes tienen las concesiones de los pozos. Ese es el principal problema. O sea, hay una extracción ilegal de agua. Y esa extracción ilegal de agua, pues esa hay que pararla definitivamente. A lo mejor no es la solución total, pero sí es un gran porcentaje de la solución que termine la ilegalidad en la extracción de agua. Y el problema es que tenemos gente de corbata, de saco, muy elegante, que está extrayendo ilegalmente agua, con la repercusión terrible a toda la población, y que lo siguen haciendo campantemente. Eso es lo que no se vale. Entonces, estamos, según las cifras de Conagua, del volumen permitido de extracción, se está extrayendo el doble en promedio. No es posible, no es posible. Claro, no daremos alcance nunca. No, pues lo que estamos haciendo es que nos estamos agotando los acuíferos. Miguel, Entonces, pero esto se sabe desde hace décadas. Digo, mínimo hace 25, 30 años se viene diciendo lo mismo. La recarga del acuífero es únicamente la mitad de lo que se extrae, pero no pasa nada. Así es. ¿A quién le toca resolver ese problema, Pues controlar ese problema? Está muy clara, la ley está clarísima. A la Comisión Nacional de Agua le toca. Pero no nada más, desde el punto de vista legal y de jerarquía institucional, voy de acuerdo. Pero también le toca a todos esos productores que han hecho caso omiso de los datos que vienen dando en relación al agua. No, en primer lugar le toca a quien lo está extrayendo ilegalmente, evidentemente. Claro. Pero supervisar y regular que eso funcione. Ahora, ¿qué nos ha pasado aquí con los funcionarios de Conagua? Quien se ha animado a hablar directamente sobre el tema y a decir, unos meses después ya no estaba aquí. Sí. Esa es una. Y donde nos damos cuenta del verdadero poder es que el director de una empresa lechera de aquí de la región, después pasó a ser director nacional de Conagua. Entonces, ahí se ve dónde está el poder y dónde está el mando. Entonces, por favor, necesitamos que Conagua realmente tome su papel. Y por otro lado, necesitamos como ciudadanos hacer presión, hacer conciencia, de tal manera de que la labor de supervisión del gobierno junto con el interés ciudadano logremos de una vez por todas resolver este problema. No es posible que estemos extrayendo agua de más de 300 metros cuando antes a 5, a 10 metros salía el agua. No es posible que estemos acabando con esa gran cantidad de agua que tenemos. No debería ser posible, pero sí es posible. Ahora, está sucediendo. Lo que dicen es, no, claro que sí hay agua en la laguna. Y vienen y las autoridades nos dicen, el agua no se va a acabar.
El problema no es que no haya agua, el problema es que a lo mejor vamos a estar obteniendo agua más contaminada porque a mayor profundidad, aguas más fosilizadas, con más contenidos de metales como el arsénico. Entonces, como si fuera poca cosa, como si el problema fuera mínimo. Sí es cierto que hay mucha agua, pero también es cierto que le podemos dar en la torre. Y el caso ahí lo tenemos en Viesca, lo que hemos hecho con eso. Y eso ha sucedido en otras partes del mundo donde se ha abusado del agua. En el Distrito Federal lo que están viviendo en este momento. No, en el caso del Distrito Federal es una cosa terrible en la Ciudad de México. Cómo se está absorbiendo, ya no es DF, es Ciudad de México. Cómo se está absorbiendo agua de todos los alrededores y dejando secos los alrededores con tal de abastecer un monstruo ahí. Oye, no es posible que se haga eso. Y eso mismo se quiere hacer aquí. No, ¿cómo es posible que haya un proyecto de agua futura que pretenda dejar sin agua a otras regiones para traérsela aquí? No, más bien hay que usarla bien, hay que usarla correctamente. Aquel otro plan que decía, traigamos agua de la Sierra Madre Occidental. No, vamos usando bien el agua, la mucha agua que tenemos, pero vamos usándola bien, vamos distribuyéndola adecuadamente. Ahora, eso, como decíamos, implica, en primer lugar, responsabilidad para el campo, para la agricultura, pero también implica responsabilidad en cualquier momento. O sea, al bañarnos en regadera, cerremos el agua en el momento en el que no la estemos usando, mientras nos enjabonamos, etcétera. No reguemos las banquetas con manguera, todo ese tipo de cosas. No usemos plantas que consuman demasiada agua, que no son de la región. Todo ese tipo de cosas hay que hacerlo, porque en la medida que los niños, en la medida que cada una de las personas tenga ese cuidado por el agua, en esa medida ciudadanamente vamos a ir haciendo presión para el resto, que es el principal, para el resto del cuidado del agua. Ahora, Miguel, en esta historia que ustedes conocen muy bien desde la perspectiva de la sociedad civil, ¿cómo puedes identificar el desarrollo del diálogo y del poder participativo real en esta toma de decisiones por parte de los organismos que están trabajando en el tema? ¿O seguimos igual que hace décadas navegando contracorriente? ¿Siguen siendo gritos en el desierto? Bueno, sí, como mencionaba, ha habido un avance, porque antes se atrevía gente a negar el problema y ahora hay mucha más conciencia. No puedo decir que todo el mundo tenga conciencia, no todo el mundo tiene conocimiento, pero ya una buena proporción de la población lo sabe. Sin embargo, como tú dices, siguen siendo gritos en el desierto en la medida en que no se tomen las acciones, las acciones que deben tomarse. Pero los gritos tienen que ir subiendo de nivel. La participación tiene que ir siguiendo de nivel. Y en el caso del agua, como en el caso de otros temas sociales, la participación ha ido creciendo lentamente. Nos animamos lentamente a participar. En las redes sociales es más fácil que alguien exprese una opinión, porque pues está sentado o caminando con su cel y manda un mensajito. Bueno, es un paso, pero no es suficiente. Miguel, pero realmente ha crecido. Digo, te lo pregunto porque en defensa del ambiente, yo tengo conocimiento de la existencia de ese organismo por lo menos desde hace 20 años y son los mismos. Encuentro Ciudadano por el Agua, son los mismos. Encuentro Ciudadano Lagunero, que también ve el tema del agua, son los mismos. Pero no son los mismos, por ejemplo, reuniones como Biodiversa, donde también de una manera tangencial se abordan temas como el agua. Y hay una cantidad de jóvenes que están participando y que si bien no se agregan a estas asociaciones que tú has mencionado y que ciertamente si tú revisas el padrón de las mismas, pues te das cuenta que son exactamente los mismos nombres desde que empezaron. Pero veo un movimiento alterno a las asociaciones que ya están y hay una preocupación de los jóvenes participando en reuniones como estas donde se discuten temas medioambientales, entre ellos el del agua. Es que creo que ni la verdad absoluta ni el poder del tema de la defensa del ambiente la tienen las asociaciones, la tenemos todos y cada uno de nosotros. Evidentemente todos, pero cuando se logran los grandes empujones de cambio, los jóvenes tienen mucho ahí que ver, muchísimo que ver. Y
quienes ya tenemos más tiempo en estas lides, de alguna manera hacemos presencia, pero la gran fuerza que puede llegar a tener viene de un movimiento juvenil, eso es indudable. Y es un movimiento juvenil que nosotros hemos intentado llamar jóvenes, pero no sabemos bien hacer ese clic, esa consonancia. Tiene que venir algo que surja de ellos mismos y que de esa energía, de ese entusiasmo y de esa creatividad vengan las transformaciones. Y seguimos nosotros haciendo nuestra labor, le buscamos de una manera, no nos conformamos y vamos y vamos como comunidades de base y que hacemos otra conferencia y que en fin, lo que se nos va ocurriendo. Pero la fuerza grande va a venir cuando un grupo de jóvenes lo tomen y órale. Es un poco lo que decía ayer Moisés Picasso, exactamente, cada uno en su terreno y cada uno con sus temas, con su agenda muy particular, pero finalmente apostándole a esto, al no cejar en el esfuerzo y a seguir teniendo la esperanza de que vendrá una sociedad civil más participativa, en este caso una sociedad de jóvenes también, que impulsen el tema de la transformación del uso del agua, sobre todo en este semidesierto en el que estamos inmersos. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros y por venir a hablar de esa efeméride tan importante del día de ayer. No, con gusto, disfrutemos el agua, cuidémosla y seamos conscientes de que la evolución de la humanidad tiene un camino, tiene un trayecto. Mucha gente no ha sido consciente, no ha participado y está aumentando esa conciencia. Y lo que está generando esa conciencia es indignación. Y la indignación es la que nos da la energía para buscar el cambio. Entonces, que haya suficiente conciencia e indignación para que busquemos caminos para ir modificando esto. Por fortuna, en Semana Santa la tradición esta de mojarse no es muy nuestra, pero por si hubiera la tentación, piénsenlo 2 veces. Muchísimas gracias, Miguel. Cuidemos el agua, apreciemos el agua. Gracias, Miguel Valdés Villarreal.